No pierda detalle, queridos hermanos, queridos oyentes, de lo que vamos a estar escuchando en este día. Creo que es uno de los temas más extraordinarios por la temática y por la persona de quien vamos a hablar. Así que vuelvo a repetirlo, el tema de hoy se llama El prodigioso Dios, hacedor de prodigios. Vamos a estar compartiendo por algunas semanas este tema tan extraordinario que es tal y como lo dice el título. Miren, cuando hablamos de prodigios de Dios, escuche esto, cuando hablamos de los prodigios de Dios, estamos hablando de lo que Dios es capaz de hacer. Y cuando mencionamos del prodigioso Dios, estamos hablando de quién es Dios. O se lo voy a poner de otra manera al revés. Cuando hablamos del prodigioso Dios, estamos hablando de quién es Dios. Cuando hablamos de los prodigios de Dios, estamos hablando de lo que Dios es capaz de hacer. Y este tema impactó tanto mi alma, tanto todo mi ser, que necesitamos entender el significado de algunas palabras. Así que la primera pregunta es: ¿qué significa la palabra prodigio? Hermanos, existen en el Antiguo Testamento dos palabras hebreas y en el Nuevo Testamento varias palabras en griego que en realidad no nos va a dar el tiempo de explicarlas. Así que solamente le voy a dar una palabra en el Antiguo Testamento en hebreo, que es moped. La palabra moped literalmente significa una obra, una acción espléndida y notable. Espléndida y notable. Ahora, si eso significa la palabra prodigio, entonces Dios es notable y espléndido. Oiga, ¿cómo es Dios? Dios es notable y espléndido. Cada vez que Dios manifiesta un prodigio, se nota su presencia. Cada vez que se manifiesta una obra notable y espléndida, ni duda tenga que es Dios obrando a favor de su pueblo. Amén. ¿Y sabe qué es lo interesante? Ese es Dios. Por eso leemos ahí, este es mi Dios y lo alabaré. Y escuche, nadie puede alabar a Dios si no es su Dios. Y tenemos que tener presente algo. Usted puede tener su Dios, usted puede tener su Dios, pero ¿qué Dios es? Y eso es tan tremendo porque, hermanos, en realidad hablar de este tema es tan extraordinario. Mire, quiero leerle el verso 11, ahí, ubíquese en su Biblia, pero en la versión internacional. En la versión internacional dice de la siguiente manera: ¿quién, Señor, se te compara entre los dioses? Por favor, no pierda de vista este contexto y esta frase. ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Ahora, escuche esto, hermano. La verdad que qué tremendas declaraciones. Porque la primera pregunta es: ¿quién se te compara entre los dioses? Y el contexto nos está hablando de los dioses de Egipto. Y el contexto nos está diciendo, hermano, algo tremendo. Porque al final de cuentas, nada ni nadie es como el prodigioso Dios. Nadie es como el Dios verdadero. Mire, el contexto dice, el contexto de lo que estamos leyendo dice que cuando Dios empezó a manifestar sus prodigios, cuando empezó a hacer sus obras, sus actos espléndidos y notables, Él barrió, arrasó, acabó con todos los supuestos dioses de Egipto. Había 10 dioses en Egipto, y cada plaga que Dios mandó era en contra de cada uno de los dioses. El dios del Nilo, el dios del trueno, el dios de la tierra, el dios del agua, el dios del campo. Y ninguno de esos supuestos dioses pudo detener los prodigios de Dios. Ahora escuche, esto es interesante, porque
Porque en realidad no existe nada ni nadie que se pueda comparar con el Dios verdadero, que es el Dios de Israel. Creámoslo, no existe nada ni nadie como nuestro Dios. No existe supuesto Dios. Y aquí viene algo más tremendo. Cuando leemos el contexto histórico de la Biblia y podemos estudiar un poquito el contexto histórico, cultural, geográfico de la historia humana, la Biblia nos relata que cada nación tiene su propio Dios. Cada nación tiene su propio Dios. Cada nación tiene su propia deidad. Y es interesante porque va a llegar un momento en que vamos a ver aquí en la Biblia ¿qué nación es grande delante de Dios? ¿Cómo ve Dios las grandes potencias mundiales a como el mundo las ve? Y esto es tremendo, hermano, porque la pura realidad, la esencia de lo que tenemos que entender hoy es ¿quién como el Dios verdadero? ¿Quién como Él? Ahora, escuche, la pregunta sigue en el aire. ¿Quién se puede comparar entre todos los dioses de la humanidad con el Dios de Israel? ¿Quién se puede comparar? Mire, no existe supuesto Dios, nación alguna, poder alguno que pueda compararse con nuestro Dios. Él tiene, hermanos, virtudes, atributos que solo le pertenecen a Él. Él, hermano, en realidad es infinito, ilimitado, incomparable, invencible, inigualable, inconmovible, inagotable. Cada una de esas palabras, hermano, le pertenece solamente al Dios de Israel, al Dios verdadero. Infinito, porque Dios no tiene fin. Él no tiene principio ni fin. Él es eterno. Ilimitado, porque, hermano, no hay límites para Dios. Incomparable, porque no se compara con nadie. Invencible, nadie puede vencer a Dios. Inigualable, porque nadie lo puede igualar. Inconmovible, nadie lo puede mover. Inagotable, porque Dios no se cansa. Nadie como nuestro Dios. Ahora, llega un momento en que Dios le hace una pregunta a Israel y al mundo entero. Y esa pregunta nos la hace a usted y a mí. Si conocemos que Dios, hermano, es quien dice ser, entonces Dios, en la dureza del corazón humano, hace una pregunta. Pero para poder responder y entender esa pregunta, primero, por favor, vea la primera parte del verso 11 de Éxodo 15. Dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Es una pregunta. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Y la versión internacional por eso dice: ¿quién se te compara entre los dioses? Hermano, llega un punto en que la soberanía de Dios, la grandeza de Dios, reta al ser humano, reta a la humanidad, reta a las naciones. ¿Con quién lo van a comparar? ¿A qué lo van a comparar? No pierda Éxodo 15, dóblele su hojita ahí, pero vaya por favor a Isaías. Por favor, rapidito, a Isaías. Isaías capítulo 40. Quiero que vea, hermano, algo que está en la Biblia que es poderosísimo. Isaías capítulo 40. Cuando lo tenga, dígame. Lea por favor conmigo Isaías capítulo 40, el verso 26. ¿Está ahí conmigo? Amén. Mira lo que dice. Bueno, de hecho, vamos a leer el verso 25 y el verso 26. ¿Estamos? Dice: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Vean la pregunta que hace Dios. Y se le hace a Israel y se le hace a todo el mundo y a toda nación. ¿A quién? ¿O a qué? Voy a leer la versión internacional. En la versión internacional dice: ¿con quién entonces me compararán ustedes? Yo le hago esa pregunta, iglesia. ¿A quién? ¿Con quién podemos comparar a Dios? Y sigue diciendo el verso 25: ¿quién es igual a mí? Dice el santo. ¿Quién es igual a mí? Dios dice: ¿quién es igual a mí? ¿Con quién me pueden comparar? E inmediatamente dice el verso 26: levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es
es la grandeza de su fuerza y el poder, ¿qué? De su dominio. Por eso, hermano, el prodigioso Dios no tiene comparación. Nada se le puede igualar a Él. Y eso es tremendo, porque escuche esto, hermano. La pura realidad, cuando Dios hace esta pregunta, tenemos que analizarla detalladamente. Tenemos que analizarla porque en el mundo entero hay cantidad de dioses. Cuando Dios barrió con esos dioses de Egipto, hermano, parecería que acababa la historia, pero no. Cada nación siempre saca a sus dioses. Y hay un fundamento que tenemos que tener aquí: que el Dios de Israel, el Dios de Jacob, es el único Dios vivo y Dios verdadero. Y es el Dios que pregunta y dice: ¿a quién me vas a comparar? ¿Con quién me vas a comparar? ¿Quién es igual a mí? Dice el santo. Levanta tus ojos, levanta tu vista y ve toda la creación. ¿Quién la creó? Ahora, ves toda la creación, ves todo el espacio sideral. Allá en el espacio sideral hay cantidad de galaxias, hay soles, hay lunas, hay miles y miles de millones de estrellas. Y Dios dice: cada una de esas estrellas yo la construí, yo la creé. ¿Y sabes qué? A cada estrella llamo por su nombre. Dios conoce el nombre de cada estrella, de cada galaxia, de cada constelación, hermano. Y Dios sigue de alguna manera diciéndole al ser humano: ¿con quién me vas a comparar? ¿Con quién? Porque vea lo que dice ahí el verso 28. Aleluya. Isaías 40:28 dice: ¿no has sabido? ¿No has oído? Que el Dios eterno es Jehová, el cual crió los confines de la tierra. Vea, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. En otras palabras, Dios no se cansa, Dios es inagotable, hermano, y su poder es totalmente ilimitado. Y Dios sigue diciendo: ¿con quién me vas a comparar? ¿Con quién? Quiero que me digas: ¿con quién me vas a igualar? Hermano, el prodigioso Dios es inigualable. Amén, aleluya. Nadie puede hacer lo que Dios hace, y nadie puede ser quien es Dios, solo Él. Y quiero decirle algo más. Vea el verso 12 del capítulo 40. El verso 12. Ve la grandeza de Dios. Como dice ahí, el incomparable Dios de Israel. Ve la grandeza de Dios. Jóvenes, jovencitas, piensen, imagínense lo grande que es nuestro Dios. Sí. Verso 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Oiga, si hablamos de continentes, ahí está el debate, que si son 5 continentes y que si son 7. Pero dentro de todo el continente, hermano, siempre hay mares, océanos, lagos, hay grandes afluentes de agua. ¿Sabe qué, hermano? Dios dice: ¿quién midió las aguas de toda la creación en el hueco de la palma de su mano? Piense, por favor, lo grande que es Dios. En el hueco, no dice en mi mano, en el hueco. Dios hace así la mano, y ¿sabe qué? Ahí, en el hueco de la palma de Dios, ahí están las aguas de todos los mares, todos los océanos, todos los continentes. ¿Sabe qué? ¿Cuán grande es nuestro Dios? Usted, hermano, debería darle un aplauso a ese Dios grande, prodigioso, porque ese Dios es totalmente incomparable. Ese es nuestro Dios. Y Dios dice: ¿quién midió las aguas en el hueco de la palma de su mano? Ahora sigue añadiendo el verso 12. Véalo. Dice: con 3 dedos junto al polvo de la tierra. Hermano, ni siquiera con toda su mano, con 3 dedos. 3 dedos. Todo el polvo de la tierra. Piense solo esto. En esta parte Dios está usando solamente una mano para sostener toda la creación. En el hueco de la palma de su mano están todas las aguas. Con 3 dedos junta todo el polvo de la tierra. Pero hay un dato aquí, que el ser humano se ha hecho pedazo en la cabeza y nunca ha encontrado. Si alguna vez usted ha ido a Atlanta, al Stone Mountain, o a la montaña de roca esa, cuando yo fui le pregunté a mi esposa, digo: oye, ¿cuántas toneladas pesará ese roconolum? Y obviamente, hermano, ¿sabe qué? Es imposible de calcular. Pero una de las cosas extraordinarias de Dios: ¿cuánto pesa el mundo? ¿Cuánto pesa el planeta? ¿Cuánto pesa? ¿Y sabe qué? Dios lo sabe. Sí.
el verso 12 en la versión internacional. Dice: ¿quién ha medido las aguas con la palma de su mano y abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos? ¿Quién metió en una medida el polvo de la tierra? ¿Quién pesó en una balanza las montañas y los cerros? ¿Quién pesó en una balanza, en una báscula? ¿Quién? ¿Sabe qué? Solamente Dios. ¿Sabe qué? Dios sabe el peso de este planeta, hermano. Es admirable, es prodigioso Dios. Quiero decirle que usted y yo tenemos que tener esa plena convicción que nuestro Dios no se compara con nada y no es igual a nadie. Él es el Dios verdadero, el Dios todopoderoso. Amén. Pero de repente, hermano, escuche esto. No solamente Dios habla del ser humano. Hoy hay naciones que se jactan de su grandeza. Hoy hay naciones, hermano, que presumen de su poderío militar. Hoy, hermano, el mundo tiembla a los pies de Estados Unidos. El mundo tiembla a los pies de China. El mundo tiembla ante el poderío militar de Rusia. Pero todo eso, ¿qué es ante Dios? Todas esas naciones, ¿qué son ante Dios? Quiero que la esencia de este mensaje se le meta en el alma. ¿Y sabe qué? Que entienda, y si no lo entiende, que crea que el prodigioso Dios es inigualable, es incomparable. ¿Por qué? Porque, mi hermano, la pura realidad, ¿qué nación puede ser más grande que nuestro Dios? Vean por favor lo que dice el verso 15 de ahí mismo. Dice el verso 15: he aquí que las naciones le son como ¿qué? Como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como ¿qué? Ahora, ve lo que dice: las naciones le son como la gota ¿qué? La gota de agua. Hermano, Rusia, que es el país más grande del mundo, viene a ser una gota de agua ante Dios. China, una gota de agua ante Dios. La India, una gota de agua ante Dios. Pero, ¿sabe qué? Dios no se queda ahí. Dice, son como una gota de agua. Pero por favor, ahora, hermanos, lea el verso 17. Dice, lea, ¿está conmigo? Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas ¿qué? En menos que nada, y que lo que no es. ¿Sabe qué? Qué bofetada al orgullo y a la arrogancia de las grandes potencias mundiales. ¿Qué es Rusia ante Dios? ¿Qué es Estados Unidos ante Dios? ¿Qué es China ante Dios? ¿Qué es la India ante Dios? ¿Sabe qué? Nada. Nada. ¿Por qué? Porque nada se puede comparar con Dios. Porque nadie puede igualar a Dios. De hecho, la Biblia dice, hermano, que lo más débil de Dios es lo más fuerte del hombre. Y lo más ignorante de Dios es lo más sabio del hombre. ¿Quién se puede comparar a Dios? Ahora, no podemos negar una realidad. En estas naciones hay líderes. En estas naciones, hermano, hay líderes políticos. Hay líderes políticos, hermano, que confabulan contra la humanidad. Sí, sépalo ciertamente. Pero al final de cuentas, hermano, quiero que entienda algo poderosísimo. Porque escuche esto, hermano. ¿Qué son estas naciones ante Dios? ¿Qué son? Miren, ¿sabe que ante todo el poderío de las naciones, Dios no se está quebrando los dedos de la mano ni se está jalando los cabellos? Dios es Dios y por siempre será Dios. Amén. Nunca cambia. Ve el verso 22, 40-22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son ¿qué? Como langosta. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Pero el 23, Él convierte ¿qué? En nada ¿a quién? A los poderosos y a los que gobiernan la tierra como cosa vana. Nunca se le olvide esto. Nunca. Nuestros países sufren por la corrupción. Los países sufren por la corrupción. Nuestros países sufren por el abuso. Con todo el respeto del mundo y con todo el afecto, hay naciones que son riquísimas y su gente está muriendo de hambre. México es riquísimo. México
México es rico en todos los recursos naturales, en todos los recursos minerales, en todos los recursos de la tierra. Pero hay tremenda corrupción y los políticos, los grandes, se están aprovechando de eso. Nuestros queridos hermanos de la República de Venezuela, uno de los países más ricos del mundo, Rusia, ni se diga, países, hermano. ¿Y saben por qué? Porque hay un solo personaje, un tipo que sabe manipular a la gente y sabe lo que hace, se aprovecha de todo eso. Pero ante todos estos políticos, hermano, que son ante Dios, mire, viene el día, y a muchos ya les llegó su día, pero en realidad, escuche, todos esos supuestos grandes líderes mundiales, supuestos grandes políticos, supuestos grandes científicos, supuestos grandes millonarios, supuestos grandes dictadores, ante Dios no son nada, no son nada. El único verdadero grande es Dios. Él es el verdadero grande. ¿Por qué? Porque como dice el verso 22, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Él está sentado, reinando, gobernando con poder y autoridad. Escuche, ¿cómo ve Dios a esos grandes políticos? Como langostas. ¿Sabe lo que dice en el original hebreo? Los ve como insectos. Eso es lo que dice el hebreo. Es como usted está sentado en esa silla, hermano, ve una cucaracha, usted ve un pum, cuando le cae mal la pasta, ve una hormiga, la revienta. Dios ve a los grandes líderes mundiales como insectos, como langostas, porque Él está sentado en su trono de gloria. Por eso dice el verso 23, Él convierte en nada a los poderosos. Claro que ha habido gente poderosa, pero empecemos por una lista. ¿Cuál era la nación más poderosa? El hombre más poderoso en el tiempo de la cautividad de Israel, el faraón. ¿Dónde quedó Faraón? En el fondo del mar. ¿Dónde quedaron los dioses de Egipto? Barridos, hechos trizas, hechos polvo. Mire, y seguimos leyendo la historia. ¿Dónde quedó el gran Nabucodonosor, rey de Babilonia? ¿Dónde quedó? Escuche bien lo que le voy a decir, hermano. Nabucodonosor mismo acabó en una tumba, pero antes de morirse, Dios lo convirtió en una bestia, como un animal sin razón. Dios lo humilló. Dios lo humilló. Escuche, ¿dónde acabaron los grandes emperadores de Roma? ¿Dónde acabaron esos grandes emperadores? En una tumba. ¿Dónde acabó Hitler? Suicidándose y también en una tumba. ¿Dónde quedaron los dictadores opresores de la gente? Todos muertos. ¿Dónde quedó Hugo Chávez cuando maldijo a Israel? ¿Qué dijo él? Maldijo a Israel desde lo más profundo de mis entrañas. Cuando yo vi eso, dije a mi mujer, ese hombre está maldito. Lo que él dijo en contra de Israel, exactamente así acabó, muerto, podrido por dentro. Porque el que se mete con Israel y el que se mete con el Dios de Israel, ay de ellos, hermano. Dios es el Dios de Israel, Israel es el pueblo de Dios, y usted y yo somos los hijos de Dios, el pueblo de Dios. ¿Quién como nuestro Dios? ¿Dónde acabaron los grandes emperadores? Muertos. ¿Dónde sigue Dios? ¿Dónde sigue Dios? En su trono de gloria, en todo su esplendor, en toda su gloria, reinando y gobernando. ¿No ven? ¿Por qué? Porque así es nuestro Dios. ¿Quién como nuestro Dios? Y no le estoy hablando de política, le estoy hablando de la gloria de Dios. Señor. Mire, esta semana que viene, lunes, se va a elegir el presidente de esta nación. Allí yo le decía en la reflexión de la oración, como el salmista escribió, dice, el día en que yo temo, en ti confío. Hermano, no tenga temor del ser humano, no tenga temor a la gente. Sobre todo grande político, grande millonario, grande empresario, grande líder mundial, está el verdadero grande, que es nuestro Dios. Amén. Amén. ¿Está conmigo? ¿Me está entendiendo? Ahora regrese a Éxodo 15 y ahorita regresamos en un instante a Isaías. Amén. ¿Estamos ahí? Gracias, Señor. Éxodo 11, verso 15. Esto, hermano, a mí me maravilló de Dios. Perdón, Éxodo 15, 11. Éxodo 15, 11. Bendito Dios. Amén. Dice el verso 11: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Y viene una frase: ¿quién como tú? ¿Qué? Magnífico en santidad. Wow. Hermano, esta frase, créalo que está tremenda.
Una virtud más de nuestro prodigioso Dios es que también es grande en santidad. Qué tremendo. Porque escuche esto. Dios, siendo tan perfectamente santo, puro, inmaculado, nos da la oportunidad de participar de su santidad por el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Sí, Señor. Oiga esto. Bendito sea Dios por su gracia. Amén. Pues nadie, absolutamente nadie en su propia justicia y en sus obras puede llegar cerca de Dios, ni siquiera participar de su santidad. De hecho, Dios mismo dice en Isaías 64:6 que todos somos como suciedad y toda nuestra injusticia como trapos de inmundicia. Eso es lo que somos. Pero Dios es grande en santidad. Y esto es lo asombroso. Esto es lo asombroso y lo prodigioso de Dios. Porque la persona, el ser humano más inmundo, el más sucio, el más perverso, el más terrible de los pecadores, puede llegar a ser santo en Jesucristo. Porque la obra de Cristo es una obra perfecta. El sacrificio de Cristo es perfecto. Por su sangre totalmente pura, santa, perfecta, divina. De hecho, en el Nuevo Testamento, ¿sabe cómo llama Pablo a los cristianos redimidos? Dice, a todos los santos en Cristo Jesús. ¿Sabe qué? Dejé de ser aquel borracho miserable, aquel perdido. Y hoy, aunque el diablo se ría, el mundo se ría, ante Dios, en Cristo, somos santos por el sacrificio de Cristo. No en mis obras, no en mi justicia. Hermano, nosotros, hermano, cuando una persona quiere acercarse a Dios en sus propias obras, ¿sabe lo que le dice? Tus obras me dan asco. Tus obras son inmundas, son sucias. Eres una suciedad. Pero cuando nos cubrimos con la sangre de Cristo es cuando somos limpiados. Por eso la Biblia dice, 1 Juan capítulo 1, verso 5 al verso 9, dice: y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de toda maldad y de todo pecado. La sangre de Cristo tiene poder. Oiga, la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos. Le explico esto. Sí, Señor. La sangre de Cristo nos limpia y perdona. Y el poder de Dios es el que nos levanta. Eso es así. Por eso, hermano, lo impresionante es grande en santidad. Hermano, esto es tremendo. Dios es admirable por su grandeza, por su señorío, por su soberanía, por su majestad, por su poder, y con todos sus atributos divinos. Él desea y quiere algo. ¿Y sabe qué es? Vivir, Señor, en tu corazón. Wow. Gracias, Rey Dios. Él quiere vivir en ti. Mira, tú eres el objeto del amor de Dios. ¿Sí? No hay nada que Dios ame más en este mundo que es tu persona, tu vida. Ese Dios, hermano, que barrió con los dioses de Egipto. Ese Dios que barrió con los dioses de Babilonia. Ese Dios, hermano, que sepultó al faraón, que humilló al rey de Babilonia. Ese Dios, hermano, que enterró emperadores. Ese Dios, hermano, que tocó a la niña en sus ojos, Hitler, que mató más de 6 millones de judíos. La Biblia dice en el libro de Job, hermano, dice: esos que levantan su mano con arrogancia, yo les quebraré el brazo y serán humillados. Eso dice Job. Los emperadores de Roma, ¿dónde están? ¿Dónde están? Los grandes dictadores del mundo, ¿dónde están? ¿Dónde quedó Stalin? ¿Dónde quedaron todos esos? ¿Saben qué? Ya murieron. Pero Dios sigue vivo. Él sigue vivo. Y Él sigue haciendo obras, prodigios a favor de su pueblo. Él quiere bendecirlo. Lo que compartía nuestro hermano hoy en la mañana, ¿sabe qué es glorioso? Porque para Dios, hermano, no hay caso perdido. Dios siempre va a insistir. Él es un Dios de oportunidades. Así es nuestro Dios. Sí, Señor. Un prodigioso Dios. Aleluya. Amén. Amén. Nuestro Dios es un prodigioso Dios. Nuestro Dios es espléndido, es notable. Aleluya. Pero sus actos también son espléndidos y notables. Porque Él hace prodigios. Y escuche lo interesante. Vimos quién es Dios.
lo que es Dios. Pero ahora vamos a ver un poquito lo que hace o lo que Él puede hacer. Así a vuelo de pájaro solamente se lo voy a dar. Porque mire, ya vimos que Dios es incomparable, inigualable, invencible, inconmovible, inagotable, infinito, ilimitado. Así es Dios. Ya vimos cómo Dios ve a las naciones como nada, cómo ve a los poderosos como insectos, como langostas, y los humilla. Pero vean lo interesante, hermano. ¿Qué puede hacer Dios? Bueno, ¿o qué hace Dios? Escuche bien esto, hermano. El único Dios verdadero es un Dios de prodigios. La Biblia contiene muchos relatos de los grandes actos que Dios ha realizado en favor de su pueblo, cómo los ha realizado, contra quién los ha realizado y para qué los ha realizado. ¿Por qué? Porque miren, cuando decimos que Dios es un Dios de prodigios, estamos queriendo decir que es un Dios que realiza obras portentosas, admirables, y que los prodigios de Dios declaran su control absoluto sobre los acontecimientos, sobre las personas, sobre los poderes, sobre las naciones, y revelan su presencia en medio de cualquier circunstancia. ¿Sabe qué? Dios sigue siendo Dios. Él sigue siendo Él mismo. Porque los prodigios de Dios revelan su amor y su protección. Quiero decirle algo. Lo que la hermana estaba diciendo, que le decía a sus nietecitas: párense en el escalón y declaren, de aquí no van a pasar las aguas. Yo me imagino a Dios, hermano, sentado en la bóveda de la tierra, viendo esas dos criaturitas, diciendo: esas niñas me están creyendo, no voy a permitir que duden de mí. ¿Qué mandó Dios? Detuvo las aguas. Porque Dios tiene, mire, Dios es tan glorioso. Le voy a decir 3 cosas que Dios ha hecho con el agua. Oh, bendita gracia de Dios. Dios dividió el mar, las aguas. En el Nuevo Testamento Dios caminó sobre las aguas. Dios convirtió el agua en vino sin ningún efecto natural, sin magia ni nada. ¿Sabe qué, hermano querido? Nuestro Dios es el Dios vivo y poderoso, el que no necesita de nada ni de nadie. ¿Sabe por qué? Porque Él es autosuficiente. Él es el omnipresente. Dios, al Dios que le estoy predicando, es el único que vale la pena servir. Es el único al que vale la pena creer. ¿Y sabe por qué? Porque cuando usted se atreve a creerle a Dios, Dios dice en su palabra, Él dice en Hebreos 11:6, dice: Dios es galardonador de los que le creen. Si usted se atreve a creerle a Dios, Dios va a premiar su fe, Dios va a recompensar su fe, Dios va a bendecir su vida. ¿Por qué? Porque Dios no falla y nunca fallará. ¿Sabe por qué el ser humano está como está, diciéndose que son cristianos? Porque no conocen ese Dios. Creen en Dios, pero no conocen ese Dios. Créame, se lo digo por experiencia. Hemos estado en momentos, en situaciones que hemos visto el cielo cerrado, pero Dios lo tiene abierto. Hemos visto al enemigo. ¿Se acuerdan lo que leímos en Éxodo capítulo 15? ¿Qué dijo el enemigo? Voy a alcanzarlos, los voy a apresar, los voy a castigar, los voy a destruir. ¿Y qué dijo Dios? A mi pueblo no lo toques. ¿Sabes qué? Tú pensaste hacerle mal a mi pueblo, ya verás quién se va a llevar lo malo. ¿Qué pasó? ¿Dónde acabó Faraón y todo su ejército y sus caballos? En el fondo del mar. ¿Y dónde acabó Israel? Al otro lado del mar, celebrando fiesta para Dios, celebrando la victoria de Dios. ¿Sabe qué? Celebra la victoria de Dios. Dios es un Dios prodigioso, hacedor de prodigios, de maravillas. Amén. Porque mire, los prodigios de Dios revelan su amor hacia los suyos. ¿Por qué usted cree que Dios desató todas esas plagas en contra de Egipto y en la tierra de Gosén, donde estaba Israel, no aconteció absolutamente nada? ¿Por qué? Porque Dios amaba a Israel y tuvo que desatar juicios sobre Faraón y Egipto. ¿Sabe por qué? Porque endurecieron su corazón. Dios los protegió en todo momento. Dios reveló su amor. Por eso los prodigios de Dios revelan el amor y la protección de Dios. Amigo, si no te ha alcanzado la desgracia, no creas que es porque eres bueno. Es porque Dios te ama. Es porque Dios prolonga su misericordia.
Eso dice Jeremías 33. Dice: te he amado con amor eterno, por lo cual prolongué mi misericordia sobre ti. No fue buena suerte, no fue coincidencia, no fue casualidad. Es el amor de Dios sobre tu vida y sobre mi vida. Si no se te ha venido un problemón enorme, si no te ha dado una enfermedad enorme, ¿sabes por qué? Es porque Dios te está cuidando a ti y a mí. Si no hemos muerto es porque Dios nos está cuidando, porque en su amor Él nos protege. Ahora, los prodigios de Dios, hermanos, desatan juicios de Dios. Miren, usted no se imagina los juicios que Dios va a desatar sobre esta creación, sobre este mundo, cuando venga la gran tribulación. Viene un juicio terrible sobre este mundo. Miren, y lo glorioso, mientras este mundo está en lamento, en lloro, en lágrimas, en sufrimiento, ¿sabe dónde va a estar la iglesia de Cristo? Celebrando la boda del Cordero. Estaremos de luna de miel con nuestro esposo, 7 años en las galaxias, hermano, yendo de planeta en planeta, de galaxia en galaxia. ¿Sabe qué? Dios nos cuida y nos protege, mientras sus juicios van a ser desatados sobre este planeta. Por eso, ¿sabes qué, amigo? Te conviene que le creas a Dios. Otra cosa, los prodigios de Dios revelan que su reino es real. Vaya a Daniel capítulo 4. Ay, Señor. Aleluya. Daniel capítulo 4. Bendita misericordia de Dios. Daniel capítulo 4. ¿Estamos? Miren lo que dice Daniel 4:35. ¿Está? Dice, ¿se acuerda que hace ratito hablamos de naciones y líderes grandes? Sí. Ahora vea en general Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Sabe lo que dice? Dios no le tiene que dar explicación a nadie de lo que Él hace. Claro. Punto. Claro. Cuando la gente, ¿por qué? Porque Dios es Dios y punto. Se acabó. Claro. ¿Por qué vamos a estar alegando con Dios? Pero ¿sabe, hermano, lo curioso de esta parte? Que lo está declarando alguien que no es israelita. Lo está declarando alguien que no pertenecía al pueblo de Dios. ¿Sabe quién lo está declarando? El mismo Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Mire, hermano, si usted lee el contexto, el capítulo 3, en el capítulo 3, Nabucodonosor manda llamar a los sabios. Y como no le pudieron revelar el misterio del sueño, mandó matar a todos y dice: Daniel, a mi chance, dame unos minutos, unos días, yo voy a orar a Dios. Y hermano, cuando viene, Daniel recibe la revelación, viene ante Nabucodonosor. Nabucodonosor era amigo de Daniel. Daniel, hermano, era amigo de Nabucodonosor. Y lo que empieza Daniel diciéndole: vive, oh rey, para siempre, y lo que Dios me ha revelado, ojalá se cumpliera en tus enemigos y no en ti. Pero ¿sabes qué, rey? No te puedo esconder lo que Dios me ha revelado. Dios dice de esta manera: que te arrepientas mientras tienes tiempo, porque si no te arrepientes, 7 tiempos o 7 años vendrán sobre tu vida y serás como animal. Te amarrarán de un árbol, te crecerán las uñas como garras de águila, te crecerá el pelo como plumas, hasta que no reconozcas que hay un Dios en los cielos y que Él hace lo que Él quiere con quien Él quiere. Nabucodonosor dijo: yo creo que hay que pensarlo. Dios le dio un año exactito a Nabucodonosor. Y dice que después de que Daniel le dijo esto: tú eres, Nabucodonosor, rey de reyes, y el Señor te ha dado dominio sobre todos los reinos. A quien tú quieres matas y a quien tú quieres das vida. Pero sabes ciertamente que ese poder lo tienes porque Dios te lo ha concedido. Pero te aconsejo, rey, arrepiéntete, redime tus pecados, porque si no, el juicio de Dios viene contra ti.
relata que un día Nabucodonosor iba por el balcón de su palacio y se quedó viendo la gran Babilonia, cruzó los brazos y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he construido para mi gloria y para mi honra? En ese instante dice que vino una voz del cielo y dijo: a ti, Nabucodonosor, se te quita el reino, el poder y la gloria, y en este momento quedas como un animal, como una bestia. ¿Y sabe qué? 7 años Nabucodonosor anduvo comiendo pasto como animal. ¿Sabe qué, hermano? Pero Dios tuvo misericordia. Y dice Nabucodonosor ahí, usted lo puede ver, dice: cuando alcé mis ojos al cielo y reconocí que solo hay un Dios verdadero y que Él hace lo que Él quiere en la tierra, como Él quiera, me fue de vuelta mi razón, mi reino, mi gloria y todo. ¿Y sabe qué? Es por eso que Nabucodonosor dice: no existe el Dios como el Dios de Israel. No existe nadie como Él. Por eso, hermano, ¿a quién Dios le va a dar cuenta de sus actos? A nadie. Dios no le da cuentas de sus actos absolutamente a nadie. Por eso, lea por favor el verso 36. En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Verso 37. Ahora yo, Nabucodonosor, oh hermano, ¿sabe cómo se llamaba, hermano, el Dios de Nabucodonosor? Nabú. ¿Sabe por qué en el nombre de Nabucodonosor? En honor al Dios de Babilonia. Nabucodonosor tenía el gran honor de tener el nombre de su Dios. Pero ve, hermano, que Dios humilla a todos los dioses y a aquellos que no se quieren doblegar ante Él. Ve lo que dice el verso 37. Ahora yo, Nabucodonosor, vea, alabo, engrandezco, ¿y qué? Glorifico. ¿A quién? Al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan, ¿qué? En soberbia. Hermano, ¿qué dijo Nabucodonosor? Ahora yo, Nabucodonosor, ¿sabe qué? Señales el corazón, señales su pecho y diga su nombre. Ahora yo, Héctor, alabo, exalto y engrandezco la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha restaurado, Él nos ha perdonado, Él ha tenido misericordia de nosotros. Pero querido oyente, amigo, y aún tú que te llamas ser cristiano, si sigues con tu arrogancia, si sigues con tu dureza de corazón, si sigues con tu indiferencia, si sigues con esa terquedad, no te sorprendas que Dios te humille, que Dios te haga morder el polvo. ¿Y sabes por qué? Porque te ama tanto que no va a permitir que te pierdas cuando Él te ama. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Es tu decisión, de nadie más. A Nabucodonosor Daniel le advirtió y le dijo: arrepiéntete. Nabucodonosor no quiso y fue humillado. ¿Por qué? ¿Y qué dijo Nabucodonosor? Yo, Nabucodonosor, tuve que ser humillado. Y por eso él dice ahí: alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. ¿No que era tan rey? ¿No que era el gran Nabucco? Cuando se topó con Dios, besó el polvo, tragó hierba, fue humillado. ¿Y sabe por qué? Porque nada ni nadie se compara con nuestro Dios. Porque Dios hace lo que Él quiere. Le voy a dar una cita más. Vaya al Salmo 135. Aleluya. Bendito Dios. Sí, Señor. Salmo 135. Mire, le dije que vamos a usar la Biblia. Salmo 135. No, y no se lo voy a poner en un PowerPoint. Desempolve su Biblia. Salmo 135. ¿Lo tiene? Lea por favor el verso 5 al 10. Ay, bendito Dios. Amén. Salmo 135, versos 5 al 10. ¿Está ahí conmigo? Amén. Dice: porque yo sé que Jehová es ¿qué? Y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. ¿Dónde? En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de su depósito los vientos. Él
hirió a muchas naciones y mató ¿a qué? Hermano, reyes, no que eran tan reyes. Reyes poderosos. Y no cualquier rey, es el rey ¿qué? Poderoso. Poderoso. Y ahí dice Og, Sheol. ¿Y saben cómo eran esos reyes? Gigantes. De hecho, en el libro de Josué, Josué dice, ¿saben? El último rey que matamos, todavía tenemos la cama entre nosotros, una cama como de 3 metros. Eche el pluma del tamaño de esos reyes. Pero ante Dios no hay gigantes. El único gigante es el Dios verdadero. Amén. Él es el Dios verdadero. Amén. Ahora, nadie puede cuestionar a Dios en sus acciones, en lo que Él hace y por qué lo hace. Regrese por favor a Isaías. Isaías, por favor. Yes, Señor. Amén. Isaías capítulo 41. Oh, hermano, ¿quién como nuestro Dios? Sí, Señor. Amén. Isaías capítulo 41, verso 21 al 29. ¿Está conmigo? Dice, es más, vea lo que dice el título: Dios reta a los falsos dioses. Obviamente esto es un tecnicismo, pero vea lo que dice. Verso 21. Alegad por nuestra causa, dice Jehová. Presentamos nuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Traigan, anúncienos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir. Danos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos hacer bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. ¿Saben lo que Dios está diciendo? Hagan algo bueno, algo malo ustedes, imágenes. O díganle a sus imágenes, díganle a sus dioses que profeticen, que le digan lo que pasó anteriormente, lo que está pasando, lo que va a pasar. Eso es lo que está diciendo Dios. Verso 24. He aquí vosotros sois ¿qué? Nada. Y vuestras obras, vanidad. Abominación es el que os escogió. Del norte levanté a uno y vendrá del nacimiento del sol, invocará mi nombre y pisoteará príncipes como lodo y como pisa el barro el alfarero. ¿Quién lo anunció desde el principio para que sepamos, o de tiempo atrás, y diremos, es justo? Cierto, no hay quien anuncie, sí, no hay quien enseñe, ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. 27. Yo soy el primero que enseñó estas cosas a Sion, y a Jerusalén daré un mensaje de alegres nuevas. Miré y no había ninguno, y pregunté de estas cosas y ningún consejero hubo. Le pregunté y no respondieron palabra. 29. He aquí, todos ¿qué? Son vanidad, y las obras de ella ¿qué? Nada. Viento y vanidad son sus imágenes ¿qué? Bueno, le leo el verso 29 en la versión internacional. Dice: todos ellos son falsos, sus obras no son nada, sus ídolos no son más que viento y confusión. Lo que está diciendo, toda imagen, todo ídolo, al final de cuentas, no son nada y no pueden hacer absolutamente nada. Solo una cosa: engañar. Porque la mentira es el arma más poderosa de Satanás. Y por eso, la verdad de Dios no necesita ayuda. Y te digo la verdad, Dios es el Dios verdadero. Dios es el único Dios que nos mantiene, nos sostiene, nos guarda, nos cuida, nos protege, nos defiende, nos provee. Él es el todo para nosotros. Gracias, Señor. Y con esto termino esta prédica. Amigo, Dios quiere que tú le conozcas a Él. Sí, Señor. Cristiano que estás aquí, Gracias, Padre bueno. hay una verdad que no podemos negar. Tú puedes creer en Dios sin conocer a Dios. Ve por favor al Evangelio de Juan capítulo 17. El Evangelio de Juan capítulo 17. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Juan capítulo 17, ¿lo tenemos? ¿Está ahí? Lea por favor solamente el verso 3. ¿Estamos ahí? Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
El único que Dios verdadero. ¿Y a quién? A quien has enviado. Vea lo que dice Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios que Verdadero. ¿y a quién más? Tu Hijo, Cristo. ¿Sabe? El que conoce a Cristo conoce al Padre, Amén. y el que tiene a Cristo tiene al Padre. Amigo, escucha bien lo que te voy a decir, querida iglesia. Cuando yo estaba leyendo toda esta prédica y preparando todo este asunto, varias veces tuve que venir a este altar a darle gracias a Dios, porque Él es mi Dios, porque hasta el día de hoy Él ha hecho prodigios en nuestras vidas. Hoy el ser humano busca señales sensacionales, públicas. Hoy el ser humano quiere ver que un paralítico se levante, que un muerto resucite. Pero el milagro más grande que puede acontecer en tu vida, ¿sabes cuál es? Que te dé la vida eterna, que te libre de la condenación eterna, que te libre del infierno. Ese es el milagro más grande. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere, de lo que quiere librarnos. Por eso yo le digo algo: no existe Dios como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Hoy, hermanos, quiero decirle, y con esto termino: el Dios de Israel es el Dios de los cristianos. El Padre de nuestro Señor Jesucristo es nuestro Padre, porque Él dijo: subo a mi Padre y a vuestro Padre. Cristo dijo: Él es mi Padre y también es el Padre de ustedes. No hay mayor bendición que puedas tú tener al Dios de los cielos como tu Padre, a Jesucristo como tu hermano mayor, a Jesucristo como tu Salvador. No hay nada más grande que podamos tener eso en nuestras vidas, porque todo lo demás es vanidad. La fuerza es vanidad, la juventud es vanidad, este mundo es vanidad, pero Dios es eterno y tu alma también es eterna. Por eso, ¿sabe qué? Conoce al prodigioso Dios, a ese Dios que en realidad es notable y es espléndido. Ve lo que dice: espléndido. Dios es espléndido, Dios es notable. ¿No te has dado cuenta que el único que puede cambiar tu vida es Dios? Que no es la religión, que no son tus propias fuerzas, que no es la filosofía, solamente Dios. Israel merecía ser aniquilado. ¿Qué hizo Dios? Les dio otra oportunidad. Por eso cuando Moisés le pide a Dios: muéstrame tu gloria, Dios le dice: ¿quieres ver mi gloria, Moisés? No hay hombre que me vea y viva. Pero te voy a permitir un privilegio, Moisés. Voy a pasar delante de ti, te voy a esconder en la roca. Cuando yo pase, lo único que verás serán mis espaldas. Y eso aconteció en Éxodo 33. Y dice que cuando pasó la gloria de Dios, Moisés escuchó esas palabras: Dios grande, misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Sabe lo que no escuchó Moisés? Dios vengador, Dios castigador, Dios justiciero. ¿Qué escuchó Moisés? Las virtudes morales de Dios. Y esas virtudes hasta el día de hoy las podemos escuchar y nos podemos beneficiar de eso. ¿Sí? Dios desatará juicio sobre este mundo. Quiero que escuchen esto, jovencitos. ¿Crees que porque eres joven Dios no te va a juzgar? Lee Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al verso 15. Juan dice: y vi un gran trono blanco y a todos los muertos, grandes y pequeños, delante de él. Jóvenes, Dios te va a juzgar también. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que ese juicio, ese trono, ya no era para salvación, era solamente para condenación. Pero yo te puedo decir algo: en Cristo hay oportunidad, hay perdón, hay misericordia, hay paciencia de parte de Dios. Señor. Por eso, hermanos, mi Dios no falla. Amén. Pablo dijo esto en Hechos 28. Esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. ¿Ven lo que dijo Pablo? Dios mandó su mensajero del Dios
¿De quién soy? Yo soy de Dios. ¿Y a quién sirvo? Y hace esta pregunta: ¿estás sirviéndole a ese Dios que dices que conoces? ¿Estás sirviéndole al Dios a quien tú perteneces? ¿O te estás sirviendo de Dios solamente? Te estás aprovechando de su misericordia, beneficiándote con su gracia, pero no estás sirviendo absolutamente en nada y para nada. ¿Ah? El prodigioso Dios seguirá siendo prodigios, Señor. por amor, por protección y para glorificar su nombre. ¿Cuánto lo entendimos? Amén. Le podemos dar un aplauso al prodigioso Dios.